¿Cómo se ha llegado aquí? No lo sé, pero bueno, supongo que por el trabajo continuo en una dirección que básicamente tiene que ver con creer en la importancia de la cultura en la sociedad en la cual estamos. A nivel de natación adaptada, a nivel paralímpico, pues el primer año ya que competí internacionalmente ya gané mi primera medalla en el Mundial. El mundo paralímpico a mí me ayudó a llevar con total normalidad mi problema, a afrontarlo de verdad hasta el final y pues personalmente para mí ha supuesto un gran cambio que me ha ayudado mucho también a crecer como persona. Desde pequeño a mi padre le gustaba el cine y me llevaba a ver películas que muchas veces no entendía porque no tenía la edad para hacerlo. Y yo creo que viendo cine es como surgió mi afición al cine. Me fui acercando hacia lo que realmente quería hacer, que era la producción, y empecé a hacerlo pues, en el año 96. Ya habíamos estado cooperando con otra ONG anteriormente, desde el 2006. Se dejaban de hacer expediciones médicas con aquella ONG y entonces decidimos pues, crear algo que fuera pues, de Castellón y similar, que facilitara que la gente pudiera hacer cooperación. Desde el 97 que empezamos, pues el equipo estaba en segunda división y a través de hacer mucho trabajo, ponerle mucha ilusión y mucha inversión, pues hemos llegado donde hemos llegado. Un orgullo el que se reconozca al Villarreal como merecedor de esta alta distinción de la provincia de Castellón, que lo que está haciendo durante muchos años es tratar de promocionar la provincia de Castellón por todo el mundo. Todavía recuerdo mi primer interés por historia del arte fue cuando estudiaba bachillerato en Los Salesianos. De repente estás en otro país y un rincón de un sitio te recuerda un rincón de Burriana, por ejemplo. Hay una cultura árabe evidente, hay una cultura cristiana evidente, hay una cultura judía, es una zona de puertos y ese ser una zona de confluencia, ese tener una identidad, pero una identidad no cerrada sino abierta, es algo, digamos, que con lo que me identifico muchísimo. La piscina olímpica la verdad es que he ido a pocas que estén tan bien como la piscina de Castellón. Castellón ofrece muy buenas instalaciones deportivas, también de golf, de tenis. Yo veo de bueno, por ejemplo, y más en nuestro ambiente a lo mejor más juvenil, que por ejemplo se hacen 3 festivales en verano de música que son muy conocidos tanto nacional como internacionalmente. La provincia de Castellón tiene mucha variedad, tiene decorados, no sé, pues por ejemplo, si pienso en Peñíscola, ¿no? Pues que pueden ser muy atractivos para series, digamos, históricas, ¿no? La gente de aquí de Castellón, siempre que hemos solicitado algún tipo de aviso para recoger ropa, para recoger lo que sea, enseguida se han volcado. Nosotros a lo mejor hemos colgado en Facebook y enseguida nos han desbordado. Son gente muy lanzada, gente muy abierta. Yo creo que tenemos una jornada de gente de Castellón de estas últimas 2-3 décadas con muchas ganas de salir y de hacer llegar a estos países nuestra mentalidad, nuestra manera de hacer las cosas. Estamos en uno de los mejores climas de España o del mundo, diría yo. Tenemos un parque industrial, tenemos turismo, tenemos agricultura y yo creo que lo tenemos todo. Estamos progresando y Castellón es una provincia que va a progresar mucho y va a sentirse orgullosa de lo que es.